sí tiene importancia el bautismo, hermano. Mucha gente no cree en eso. Estaba yo dando unos pasajes ahí con un hermano, pues conoce mucho de la Biblia, hermano, ahí en internet, el hermano Juan Manuel o Juan, ¿sabe qué? Estaba diciendo, hermano, que el bautismo que no tenía importancia, hermano, para ser salvo, que solamente, hermano, con la gracia de Dios. Y tristemente, hermano, sí les pasa a muchos no sé si es mala información o mala enseñanza desde su estructura, cómo fueron enseñados, los que los enseñaron a ellos, sus maestros. Yo por eso les he dicho muchas veces, hermano, que no es lo que, aunque uno les enseñe, no solamente se vayan con la idea que yo les estoy enseñando o una predicación, sino que ustedes también escudriñen la Biblia, hermano, para que se den cuenta si es verdad lo que les está diciendo uno o no, hermano. Pues si no, ¿qué chiste tiene, hermano, que yo les diga y le dicen amén y ya se van? La Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo. Uno debe de retener las cosas, hermano. Amén. Uno debe de retener, hermano, lo que usted escudriñe, pues reténgalo. Lo que usted escuche, reténgalo. Yo veía, hermano, que el hermano se basó solamente en unos versículos y lamentablemente, hermano, se basó a ellos y se basó como que si fuera católico, hermano, el hermano. Y él dice que, bueno, la iglesia católica ya que se confunde de todo ello. Ellos dicen una cosa y lo salen con otra y lo terminan diciendo otra y empiezan con una y salen, hermano, con un disparate. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? El hermano decía y mencionaba algo, hermano, que el bautismo no era importante para la salvación y que no nos podíamos agarrar de un solo versículo como de Marcos 16:16, de el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice que no nos debemos de basar ese versículo, porque si no vamos a tener un texto sin contexto. Hermano, es que ese no es un texto sin contexto, ese texto tiene sus contextos y tiene mucha referencia a la historia. Decía pues el hermano que era solamente un simbolismo, el bautismo, y en parte, en esa parte tiene razón, hermano, es un simbolismo, pero en lo que ya no concuerda, hermano, es esto: el arrepentimiento no es simbolismo, el arrepentimiento tiene que ser genuino, y si no hay arrepentimiento, no hay Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos corrige, el que nos instruye, el que nos enseña qué está mal y qué está bien. Y si no hay Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, no podemos reconocer que necesitamos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. El hermano piensa y cree que solamente, hermano, creyendo en el Señor Jesucristo ya puedo ser salvo, y puso el ejemplo de los dos que estaban en la cruz, hermano. Dice, ¿cómo, hermano? Dice, a ver, y él hace explicación, dice, ¿cómo aquel hombre que estaba en la cruz, hermano, si no fue bautizado, dice, entonces fue condenado? Ese fue su ejemplo de él, que porque estaba en la cruz y como Cristo le perdonó y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ni siquiera analizado tampoco eso, hermano, que nosotros ya analizamos. Y él, hermano, dice que el que estaba en la cruz con solamente el hecho de humillarse delante del Señor Jesús ya fue perdonado. Tiene toda la razón, hermano. O sea, en esa parte tiene toda la razón. ¿Quién es el que perdona, hermano? ¿Quién? Ahora sí lo veo mejor. A ver, ¿quién es el que perdona? Cristo. ¿Quién es el que salva? Bueno, y si salva a Cristo y perdona a Cristo, hermano, y Él es el único que puede perdonar y salvar y darle la oportunidad a los muertos resucitarlos, a los enfermos sanarlos, hermano, ahí estamos bien en esa parte, en la misma manera que Él cree y piensa. Pero hay un punto importante aquí, hermano,
Cristo en aquel tiempo tenía la autoridad de perdonar, salvar, restaurar, levantar muertos, paralíticos. Hoy la tiene el Señor porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero hablo de un término, hermano, un término pasado de aquel tiempo, hermano, en el cual el Señor no estaba, hermano, escrita lo que hoy tenemos escrito nosotros aquí en nuestras manos, que es la Biblia. En aquel tiempo no estaba la escritura ahí. En aquel tiempo lo que el Señor decía y hacía, hermano, era basado a lo mismo que Él escribió en la antigüedad, hermano, se viene haciendo presente en ese tiempo. Por eso el Señor dijo que no vino a quitar, ¿qué? La ley. Creo que está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Creo que está ese capítulo donde dice que Dios no vino a abrogar la ley. O sea, el Señor no vino a abrogarla o a quitarla o a hacerla a un lado, sino a cumplirla. Y el Señor, hermano, cuando estamos hablando de eso, estamos mencionando, hermano, una parte, hermano, de la cual el Señor no vino a justificar, hermano, nada de lo que está escrito hoy en día por ese pasaje bíblico, hermano. Ese solamente, hermano, fue un ejemplo de lo mucho que el Señor hizo en vida cuando Él estaba todavía en vida ahí, hermano. ¿Sí me entienden? Él tenía autoridad, hermano. Él tenía la autoridad, como cuando le dijeron al Señor, hermano, allá cuando ¿se acuerdan que descendió uno por seguido lo hemos mencionado? Desciende uno por dentro del medio de la casa porque no había por dónde meterlo, lo meten por medio de la casa, baja y le dice, wow, no he visto tanta fe. El wow yo lo pongo, hermano, de expresión, de emoción yo, no el Señor no lo hizo, no. El Señor se sorprendía y decía, tanta fe ahí en estos hombres. ¿Por qué dijo tanta fe, hermano? Porque, hermano, pues al ver llena la casa y afuera de la casa y todavía buscarse un lugar y descenderlo, ¿cómo cree que el Señor se sintió, hermano? Este tiene mucha fe. ¿Y qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Ahí yo hago relación, hermano, en que cuando Dios estaba en vida, Dios tenía toda autoridad de hacer lo que Él quería en ese momento, a la hora que Él quería, en el instante, como Él quisiera, lo hacía, hermano. Y sin quebrantar la palabra. Para muchos fariseos, el Señor quebrantaba la palabra, ¿cierto o no? Y no decían, mira, ¿y cómo es que en el día del sábado hace sanidades quebrantando la ley? Pues si Él era el sábado, hermano, Él era el Shabbat, Él era el descanso de la persona, Él era la sanidad del alma, la sanidad de la persona en ese momento. No la estaba quebrantando, Él la estaba cumpliendo, hermano, porque Él era el sábado, hermano, Él era el Shabbat, Él era el descanso de todo ser humano. Y cuando le dijo a aquel hombre, tus pecados te son perdonados, y la gente, ¿qué empezó a decir en ese momento? Fariseos, hombres de la ley, ¿qué decían? ¿Y quién es para perdonar pecados? Si solamente Dios es el único que perdona. Pues ahí está demostrando, hermano, que Él en la cruz del Calvario podía perdonar los pecados al que estaba a un lado de Él también. ¿Sí me entiende? Porque Él era Dios manifestado en carne. Porque Él era el mismo Dios, hermano, el mismo Dios el que tomó forma de siervo, o sea, forma de hombre, no que era hombre, sino que era Dios en forma de un hombre, hermano. Amén. Y Él ahí, hermano, demuestra el Señor, hermano, que Él tenía autoridad para perdonarle pecados a cualquiera. Aún se acuerda cuando Pedro le mochó la oreja a uno de los soldados de los Sanedrín, le dijo el Señor a Pedro, dice, el que espada hiere, espada muere, dice, y le puso, dice que el Señor le arregló, que hermano, le sanó su oreja, hermano. ¿Sabe? Si se la haga mochado completamente y si no la haga recogido del suelo, hermano, y se la haga puesto otra vez, más tremendo hubiera sido, hermano, ese asunto. Una cosa es que te cortes y que el Señor te la pegue así, ya, sano. Y otra cosa es que le vuele la oreja y aquel sin oreja por ahí, hermano, sin oreja, y de repente agarra el Señor la oreja y se la pone aquí y ya se le queda pegada. ¿Cómo cree que se quedó la gente, hermano? Y todavía lo apresan ese mismo día, viendo esos milagros tan tremendos. Y todavía le dice el Señor a Pedro, dice, si yo quisiera, yo mando traer una legión o 2 legiones de ángeles. ¿A quién era el único que obedecían, hermano? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único Dios que estaba sentado en el trono. Es al único que podían obedecer, hermano. Y ese Cristo de poder, hermano, era el mismo Dios manifestado en carne. Era Dios, hermano, en la tierra, en forma de hombre, hermano. Estaba con nosotros, hermano. Habitó con nosotros. Entonces,
Él sí podía perdonar pecados. No ocupabas el agua para perdonarte los pecados, pero Él mismo sabía, Él mismo podía perdonar los pecados. Pero como Él, hermano, como el Señor se iba a ir y ya no iba a estar aquí, ya no iba a haber otro hombre que pudiera decir, tus pecados te son perdonados. Él fue el único que los podía perdonar. Ya no hay otro hombre en este mundo para decirle a alguien que se arrepienta. Ay, Señor, oye, pastor, mira, me estoy muriendo. Tus pecados te son perdonados. Ya te arrepentiste, tus pecados te son perdonados. No, ahora ya no está el Señor. Ahora, ¿cómo podemos reflejar ese arrepentimiento? Por medio de nuestros frutos, por medio de nuestras obras, por medio, hermano, de nuestro arrepentimiento genuino. Y ese mismo arrepentimiento nos lleva ¿a dónde, hermano? A las aguas del bautismo, hermano, porque sabemos que el arrepentimiento nos va a llevar, hermano, a toda verdad y a toda justicia. Y la Biblia dice en Juan, hermano, capítulo 3, hermano, versículo 3 y 5, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, hoy nos es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Y no puedo arrepentirme y solamente ya nacer del Espíritu. ¿Y el agua? Y el agua, necesito también nacer de agua, hermano. Y el hombre, tristemente, hermano, el hombre no entiende y piensa que nosotros le damos toda la autoridad al bautismo para ser salvo. No, hermano, el bautismo es una parte de la salvación del Hijo de Dios. La otra parte del nacimiento de agua, esa es la del bautismo, y la otra parte es la del nacimiento del Espíritu, hermano, que es el arrepentimiento genuino de los frutos que nosotros venimos dando como hijos de Dios, hermano. Y ahí nos estamos dando cuenta, hermano, de la forma en que explican, hermano, el ser humano la palabra, hermano, usando textos, hermano. Y yo me pongo a pensar, entonces quiere decir que si de toda mi vida le doy al diablo mi carne del pecado y el pecado y el pecado y el pecado, que al cabo sé que si al final me arrepiento, me voy a salvar. Señor, ya creo en ti, me estoy muriendo, ahora sí creo en ti, me arrepiento, perdóname. De veras creo. ¿Saben cómo muchas veces Dios prueba al hombre de esa manera? Muchos al borde de la muerte dicen, me arrepiento, que esto, que el otro, y que sabe qué. ¿Y saben cómo? El Señor les dice, es cierto, te guardará la vida un ratito, unos días, unos meses, un año, 2, para que veas si es cierto, y te la da, y se la da mucho, y de repente, ¿cómo anda esa gente? En el pecado, anda sin dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Como estos hombres, no, es que él nunca fue salvo. Bueno, pero si confesó con su boca. No, pero es que nunca fue salvo. No, si confesó fue salvo. O eso no es. Es necesario nacer de nuevo, hermano. Lo es necesario. Si no naciera el hombre de nuevo, hermano, aquí hemos hablado de muchas maneras, lo hemos hecho mención en muchas ocasiones. Necesitamos nacer de nuevo, hermano. En Juan capítulo 3, ahí le dice a Nicodemo, hermano, maestro de la ley, ahí le menciona y le dice, mire Juan capítulo 3, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a hacer referencia, hermano, a eso. Dice el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, hermano, se estaba dando cuenta Nicodemo que era Dios o no, hermano. Ahí estaba dando cuenta, hermano, que estaba con él. Y luego sigue diciendo el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, hermano, ¿es necesario nacer o no nacer? Y dice el hermano que no necesitamos, que no es un requisito, y aquí nos está diciendo que es un requisito para poder entrar al reino de los cielos.
No solamente es decir que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. No, es que no va a aceptar ese versículo. Esta es una de sus referencias, hermano, es uno de sus contextos bíblicos, hermano, de que el Señor les menciona. Es nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo aquel que no cree, hermano, que el bautismo trae salvación. ¿Por qué trae salvación el bautismo, hermano? Porque el bautismo, hermano, conlleva a un perdón de pecados. No solamente es confesarlo con nuestros labios. Miren, ese pasaje de Romanos capítulo 10. Mucha gente no lo entiende, hermano. Pero este pasaje bíblico, Pablo lo menciona por algo importante. La gente ignora esto. Ignora que el capítulo 6 de Romanos se escribió primero antes que el capítulo 10. ¿Sí? Y la gente ignora o se brinca o se le olvida que la Biblia lleva una secuencia de escritural que debe de llevar un estudio que se llama, hermano, la homilética y la hermenéutica, que es el estudio de no podernos brincar las cosas, porque lleva una forma de trabajo, una forma de escritura, una forma de verse escrito. Amén. Y fíjese lo que dice aquí. Versículo 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que dice, hermano? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. La gente piensa y cree que solamente por esta expresión, que es la mentada oración de ¿quién? De fe, hermano. ¿Creen que ya se salvaron? Pablo, hermano, dice, Pablo no pudo haber dicho esto si él no estaba seguro de, lea pues el capítulo 6. Pablo no pudo haber mencionado estas palabras sin antes no haber estado seguro de lo que hizo él antes. Para poder confesar y hablar de algo, hay que estar bien ¿qué? Convencidos de lo que hicimos anteriormente. Amén. ¿Cómo voy a creer, hermano, que Jesús es el Señor? ¿Cómo voy a confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón de que Él lo levantó de los muertos? Porque dice, porque voy a seguir leyendo ahí donde estábamos ahorita, ahorita nos vamos para atrás, yo voy a seguir leyendo acá en Romanos 10. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiere decir, hermano, que no solamente en el corazón, sino que debemos de confesarlo con nuestra boca para salvación. Pero Pablo mencionó en el versículo 6, capítulo 6, versículo 3, 4, 5, 6, 7, menciona algo importante, que él pudo confesar lo que hablaba de la muerte de Cristo Jesús, hermano. Aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido qué? ¿Que hemos sido qué? Otra vez, ¿que hemos sido qué? ¿En quién? ¿Hemos sido qué? En su muerte. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué simboliza el bautismo? La muerte y nacimiento de una vida nueva. Entonces, el Juan, hermano, lo que decía Juan, hermano, para nacer de nuevo, Juan 3, ¿se acuerda qué decía? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y para yo poder nacer, hermano, ¿qué tengo que hacer? Porque, hermano, para poder nacer, poder ser una nueva criatura, ¿qué tengo que hacer? Morir para este pecado, ser sepultado para este pecado y nacer en una vida ¿qué? Nueva. Ya no puedo, entienda, hermano, ya no puedo, ya no, que no se me vaya a trabar la mente a usted o a mí de que ya estamos grandes. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué le dijo Nicodemo? Señor, ¿y cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre? No, Nicodemo. No, entiende. Nacer de nuevo no es eso. Yo necesito nacer de nuevo. Yo para poder nacer necesito ¿qué? Morir. ¿Morir en qué? De esta vida y nacer para Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, creo que 5, 17, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y volvamos ahí al Romanos 6, 3. Dice,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué dice? Por el bautismo. A ver, pregunto, hermano, ¿es necesario bautizarnos para morir juntamente con Cristo o no? Claro que sí. Claro que sí. Necesitamos hacerlo. Si no, ¿cómo puedo decir que yo ya morí? Amén. ¿Y luego qué sigue diciendo? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida que dice nueva. ¿Cuándo? Cuando resucitamos después de bautizados, porque morimos, somos sepultados y luego nos sacan del agua y ¿qué? Resucitamos. ¿Con quién? Pues juntamente con Cristo. Pero entiéndalo, es un simbolismo, sí, y eso es lo que el hermano decía, pero es que eso solamente es un simbolismo, eso no tiene mucho que ver. O sea, sí tiene que ver, hermano. Si no, ¿para qué Cristo lo dejó? ¿Para qué Cristo se bautizó? Si Cristo dejó escrito esos pasajes, ¿para qué los dejó entonces? ¿Por qué Cristo se bautizó? Para darnos ejemplo. Así como yo lo hice, también vosotros hacedlo. O sea, lo que Cristo hizo, hacedlo nosotros. Pablo dijo, ser imitadores de Cristo como yo, dijo Pablo. ¿Sí o no? Si Pablo fue imitador de Cristo, ¿por qué Pablo se bautizó? Porque también Cristo se bautizó, Pablo también se bautizó, haciendo ¿qué? Notorio a que todo lo que el Señor hizo, nosotros también teníamos que hacerlo. El Señor no tenía que arrepentir de nada, hermano. Mi Señor Jesús no tenía que arrepentirse de nada. Era Dios manifestado en carne. Era perfecto. Él era todo, hermano, Dios en esta tierra, hermano. Por eso, hermano, por eso el hombre no puede entender la maravillosa, el grande misterio del Padre y de Cristo, hermano, porque no puede entender el maravilloso poder del cual, hermano, está escrito toda la Biblia. Esta palabra no te impregnada de poder. Créalo nomás y se va a llenar de poder, hermano. Porque al que cree, todo le es que posible, se llena de poder, Y luego dice, sigamos leyendo, para una vida nueva, versículo 5, porque si fuisteis plantados juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo, en la semejanza de su muerte. ¿Cuál es la muerte? En el bautismo. Así también lo seremos en la de resurrección. ¿Cuándo? Cuando resucitamos de la misma agua, somos juntamente con Cristo resucitados. Amén. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué, hermano? ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más ¿a quién? Al pecado. Entonces sí es necesario, hermano, lo que estamos haciendo. Amén. Y lo dice versículo 7, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Del pecado, hermano. Y si morimos con Cristo, ¿qué? Que también viviremos ¿con quién? Con Él, hermano. Entonces, hermano, yo digo, hermano, y sigo diciendo que el que creyere, ¿en quién? ¿En quién, hermano? En Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El hermano ha de pensar que nomás el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ha de pensar que el que creyere en el bautismo, hermano. Y aquí lo que confiesa Pablo, hay que creer en Cristo. Y el que cree en Cristo sí va a ser salvo. Pero, hermano, aquí hay un término que debemos de acomodar un poquito más. Mire, dice, el que creyere en Cristo, el que creyere en el Señor Jesucristo, el que creyere en el Señor Jesús, que dice, si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que levantó de los muertos, dice, será salvo. Mire, hermano, aquí hay un término, hermano, que podemos decir que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Pero no es un término solamente nomás de que creyere.
¿Creyer en qué? La pregunta es, ¿en qué debo de creer para bautizarme? El que creyere en qué, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que creyere en qué, no solamente es creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, sí, pero ¿en qué es lo que debemos de creer? Que el enfoque es el que creyere, pero ¿en qué debo de creer? Porque si a la gente le dice que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Mucha gente puede creer en el bautismo. Sí, hermano, podemos creer en el bautismo, pero no tanto es las cosas en el bautismo. El que creyere en quién. En nuestro Señor Jesucristo, hermano. El que creyere en el Señor, hermano. El que creyera, no, y no solamente decir el que creyera un término general, el que creyera en el Señor Jesucristo, no, el que creyera en toda su palabra, el que creyera en las enseñanzas de los apóstoles y profetas, el que creyera, hermano, como dice Hechos 12, hermano, Hechos 4:12, el que creyera, hermano, que no hay otra salvación más que en Él, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién debemos de creer? En nuestro Señor. ¿Qué debemos de creer, hermano? En su palabra. Juan capítulo 5, 39. ¿En qué debemos de creer? En las Escrituras, hermano. Dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí en Cristo. Juan 7, capítulo 7, versículo 47, no, versículo 38, 7:38, ¿qué dice? Entonces, ¿quién debemos de creer? En la palabra. El que cree en mí, como dice en Cristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en Cristo, como dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, hermano. El que cree y fuere bautizado, sí, pero el que cree en quién, en Cristo, como dice que la Escritura, correrán de su interior ríos de agua viva. Y no nomás de su interior, también será lavado por fuera, hermano, con las aguas del bautismo. Será lavado por dentro y por fuera. ¿Quién es la que nos limpia por dentro? Su palabra. La que nos purifica, nos limpia, nos restaura. ¿Y quién nos limpia por fuera, hermano? El bautismo. Amén. El que creyera, hermano, el que creyera en Cristo, el que creyera en su palabra, el que creyera en sus mandamientos, el que creyera, hermano, en sus ordenanzas, el que creyera, hermano, en las reglas, en la ley, en la gracia, en la misericordia del Señor Jesucristo, y se bautiza, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El que no crea en la palabra, el que no crea en los mandamientos de Dios, el que no crea en los estatutos de Dios, el que no crea que el bautismo, el que no crea que el creer en Cristo, el que no cree que Jesucristo es Dios, hermano, el que no crea que Jesucristo fue manifestado, Dios fue manifestado en carne, el que no crea, hermano, en el Señor Jesús, el que no crea en su palabra, ese es condenado. Eso es lo que está hablando, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿El que no creyere en qué? El que no cree en sus mandamientos, el que no crea en las ordenanzas de Dios, el que no crea en el Espíritu Santo, el que no crea en las lenguas, el que no cree en la palabra, el que no cree en el amor, el que no cree en el gozo, en la paz, el que no cree en el Espíritu Santo, el que no crea, hermano, en las manifestaciones de Dios, el que no cree en las profecías, hermano, ese no será salvo. Porque el que crea en la palabra, como dice la Escritura, hermano, entonces está llenando ¿de quién? Del mismo Cristo en su vida. Y cuando uno nos llenamos de Dios, hermano, el que cree en su palabra, hermano, ¿su palabra qué es, hermano? ¿Qué nos dice la Biblia? Que su palabra es vida. Amén. La palabra de Dios es ¿qué? Es vida, hermano. La palabra de Dios es vida. Y el que crea en la palabra de Dios va a tener ¿qué?
vida, salvación en su vida. Por eso sí es necesario, hermano, sí es necesario nacer de nuevo. Sí es necesario, hermano, creer en su palabra. Sí es necesario escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece a nosotros que sí hay vida eterna. Y estamos seguros. No nomás nos parece, estamos seguros en su nombre. ¿Cuánto estamos seguros? Estamos seguros, hermano, que en el Señor, hermano, hay vida. Por eso, hermano, no solamente decir que el que no crea, hermano, en las aguas del bautismo, las aguas del río Jordán, las aguas que lavaron el pecado de nuestras vidas, si no cree, hermano, en esas aguas, entonces no creen que, porque simbólicamente también es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre nuestras vidas, el bautismo, hermano. Si él no cree que el bautismo trae, hermano, un plano, propósito de Dios en nuestra vida para perdonar nuestros pecados, entonces él no cree en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Porque es muerte y resurrección. Y el bautismo sí salva, hermano. Que no quita las inmundicias de nuestra carne, no nos las quita. Ya lo hemos leído en 1 de Pedro 3:21. Dice el bautismo que corresponde a esto, ahora, dice, nos salva. Pero dice, no quitando las inmundicias de nuestra carne, sino como a qué. ¿Hacia quién? Por la resurrección. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? ¿No es muerte y resurrección el bautismo? ¿No creemos, hermano, en ello? Claro que sí. O sea, yo no entiendo, hermano, por qué basarnos a pasajes bíblicos y no darle una buena explicación y poner los tiempos. La Biblia también se habla de tiempos, hermano. No solamente se lee la Biblia. Recuerde que hay tiempos. El tiempo del Señor Jesucristo pues fue un tiempo pasado. Pero recuerde que el Señor vive todavía en el tiempo presente y seguirá viviendo en el tiempo de la eternidad, porque Él fue, es y será, hermano. Amén. Entonces Él no cambia. Él seguirá siendo el mismo. Pero entendamos, hermano, los tiempos antiguos, hermano, los tiempos de aquel tiempo donde estuvo el Señor Jesús. Ese fue otro tiempo diferente al de nosotros. Él tenía autoridad, Él tenía poder, Él hacía lo que Él quería. Él no le rogaba a nadie, como hoy nosotros en día le rogamos a la gente, o a los hermanos, o le rogamos a la humanidad, de que se arrepienta, de que venga a los pies de Jesucristo. Cristo no rogaba, hermano. Cristo llegaba, se sentaba en un lugar y predicaba el Evangelio. El que creyera y fuera bautizado será salvo, el que no creyera a su palabra era desechado y condenado. ¿Sí lo está entendiendo? Eso es de lo que estamos hablando, hermano. Eso es de lo que debemos estar hablando. Que la gente cuando llegaba y se acercaba a oír la voz del Señor Jesús, hermano, el que creía a la voz del Señor, a la palabra de Dios y se bautizaba, era salvo, mas el que no, era condenado. El que se acercaba, hermano, y cuando Pedro estaba hablando, o Pablo, o Juan, o Silas, o Bernabé, o alguno de los apóstoles, hermano, estaba predicando y hablando, y la gente que creía en su palabra no se convertía y se bautizaba. Sino, ¿qué chiste tiene, hermano? ¿Qué chiste tiene que predicaran y tanto bautismo que hay en la Biblia? Yo creo que el hermano no ha leído Hechos de los Apóstoles, yo creo. Nomás ha leído Mateo 28, 19 y no salen de ahí. Aparte están bien errados, como que en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, hermano. No entienden cuál es el nombre. Ahí también atorados, bien atrasados en ese pasaje. Y ya creen que ese pasaje es el único que los va. Por eso dicen, no, es que es en el nombre del Padre. No, hermano, ese nomás fue un mandato, ahí no hay ningún bautismo en ningún lado. Los bautismos comienzan desde los Hechos de los Apóstoles, cuando les dijo, y no salgáis a predicar hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Ahí comenzaron a predicar el Evangelio. Y cuando comienzan a predicar el Evangelio, hermano, no nomás predican, sino desciende el Espíritu Santo. Y también, hermano, no nomás desciende el Espíritu Santo, comienza a haber bautismos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí comenzaron los bautismos. Bautismos en el nombre, hermano.
De lo mismo que el Señor Jesucristo les dijo allá, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No entendieron, hermano, ellos. Los trinitarios no entendieron, por eso dicen, es que el Señor mandó que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Por eso, bautícelos en el nombre del Padre. Si el Señor Jesús les hubiera dicho, bautícelos en el nombre de mi Padre, en mi nombre y en el nombre del Espíritu, ahí estuviera separando las tres cosas. Hubiera una trinidad. Pero el Señor nunca les dijo, bautícenlos en el nombre de mi Padre, bautícenlos en mi nombre y bautícenlos en el nombre del Espíritu Santo. Dijo, vayan y predíquenles y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor, hermano, ya estando ya, como ya nosotros ya sabemos, hermano, y no, hermano, fíjense qué triste es no entender que cuando les dijo bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor le revela en el Hechos, le revela a todos que el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo es el nombre de ¿quién? Fíjese, tremendo, y los trinitarios no lo entienden, hermano. Y ahí está reflejando el mandato, ahí le está diciendo cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Porque Pedro nunca dijo, te bautizo en el nombre del Padre, te bautizo en el nombre del Hijo y te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Pedro ya se le había revelado por el Espíritu Santo toda verdad y toda justicia. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el nombre que invocó? El nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Y luego en el nombre del Señor Jesús más adelante, y en el nombre del Señor Jesús más adelante, y luego en el nombre de Cristo Jesús más adelante. Y Pablo lo afirma, hermano. Por eso sí es necesario, hermano, nacer de nuevo. Si no hubiera sido necesario, hermano, yo pienso que Pablo no se hubiera bautizado. ¿Para qué? Con simplemente hecho, hermano, con simplemente verse creído, como decía ahí en el Romanos 10:9, como dice la gente, el que confesare que Jesús es el Señor, que Dios levantó a los muertos, confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Hermano, el Señor, Pablo no dijo eso por decirlo, Pablo lo dijo porque él ya se había bautizado, él ya creía, y no nomás creía, él predicaba, él mencionaba, él estaba seguro, él había confesado sus pecados, él, hermano, se había arrepentido, se había bautizado, estaba dando frutos dignos del arrepentimiento y estaba dando su propia vida por amor de la obra de Cristo. Tremendo, hermano, no era cualquier cosa, hermano. Estamos hablando, hermano, de algo importante, que el que no naciere de agua, del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Aquí no es de que si yo ya creí, qué bueno. Bueno, ya creyó, está bien. Bueno, si ya creyó y cree en la palabra de Dios, debe de hacer ¿qué? Bautizarse. Porque si tiene el Espíritu Santo en su vida, hermano, el Espíritu Santo lo va a redarguir que para nacer de nuevo necesita agua y espíritu. Y que para poder entrar al reino de los cielos necesita nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan en los bautismos de Hechos, hermano, que dijo, y ustedes ¿ya creyeron que hay Espíritu Santo? Oh, nosotros ni siquiera hemos oído de eso. ¿Cómo que no escuchan? Pues entonces, ¿en qué nombre fueron bautizados? Si no les hubiera, fíjense, hermano, si no les hubieran recalcado el bautismo, bueno, entonces ¿en qué bautismo fueron bautizados ustedes? No, pues nosotros en el bautismo de Juan. No. Dice la Biblia, dice, y en el momento fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Y cómo recibimos el don del Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? Del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces quiere decir, hermano, que sí necesitamos ser bautizados. Y el bautismo, hermano, nos lleva, hermano, al don del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si no, hermano, la verdad, hermano, si no, ¿para qué les preguntaron? Bueno, ¿y en qué nombre fueron bautizados ustedes? ¿Se ha leído eso o no? Mire, vaya a Hechos, capítulo 19. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba
en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, ¿qué dice? ¿Recibiste qué? Fíjese, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le estaba preguntando. Yo me pregunto, hermano, ¿por qué Pablo preguntó? Si no era necesario el bautismo en el nombre, si no era necesario bautizarse, ¿para qué les preguntó que se habían recibido el Espíritu Santo? Pero fíjese lo que sigue diciendo, nomás les dijo del Espíritu Santo, ¿qué dice más? ¿Por qué dijeron, por qué contestaron eso? Aquí hay cosas tremendas, hermano. ¿Por qué contestaron eso? Porque no sabían, hermano. Y Pablo ya sabía que en el bautismo en el nombre había poder de Dios y había perdón de pecados y también, hermano, había don del Espíritu Santo. Esta gente, hermano, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo, ¿qué les contesta? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Como diciéndole, oye, a ver, óiganme, a ver, discúlpenme. Si ustedes no han escuchado el don del Espíritu Santo y no han escuchado nada, pues entonces, ¿quién los bautizó a ustedes? ¿Cómo es que están aquí como creyentes de la palabra? ¿Cómo es que están aquí que conocen de Dios si ustedes no son bautizados? Entonces, si no son bautizados, ¿o en qué fueron bautizados ustedes? ¿O quién los bautizó? ¿Por qué no han creído nada y no han recibido nada? ¿Por qué, hermano? La respuesta ahí está. Entonces dijo Pablo, dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Pero Juan ha bautizado ¿para qué? Y les dijo, Pablo, ¿qué dice? Dice, hermano, si nomás hubieran creído como estos hombres dicen, que nomás es creer en Cristo Jesús y ya, aquí los que fueron bautizados en el bautismo de Juan, ellos creyeron en Jesús el Cristo, en el Señor Jesús, pero su bautismo no les servía para nada. ¿Sí se está fijando? Ellos no habían sido bautizados en el nombre, hermano. Hasta después Pablo les dijo en el versículo 5, que dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pregunto yo, hermano, ¿es importante que se bautice el hombre o no entonces? Hermanos, aquí nos está diciendo bien clarito, el que se bautizó en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene que bautizar en el nombre del Señor Jesús. Si no, de nada les va a servir. Amén. Es que aquí estamos viendo, hermano, que sí es necesario, hermano, bautizarnos en su nombre. En su nombre, hermano. El nombre que es sobre todo nombre. El único nombre, hermano, que podemos ser ¿qué? Salvos. Si no hay bautismo, hermano, no somos llenos del Espíritu Santo. Y aunque diga lo que diga, la Biblia lo enseña, hermano. La Biblia lo enseña. Los apóstoles ya habían sido bautizados antes de recibir la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2, hermano. Ellos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso ellos la recibieron, hermano. Porque cuando estaba aquí el Señor, ellos fueron bautizados juntamente con el Señor, hermano. Pero en el nombre del Señor Jesús. No solamente fueron bautizados en el bautismo de Juan, en el arrepentimiento, ellos fueron bautizados en su nombre. Por eso ellos bautizaban en el nombre. No tendría lógica que Pedro, Pablo y todos los demás bautizaran en el nombre. Y cuando en Mateo 28:19 decía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, títulos. Y no es lógico que ellos bautizaran en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, si están todos los bautismos en el nombre. Sí, lógico que yo me bautice en la Trinidad y luego yo bautice a otro en el nombre.
¿Sí me entiende? Y no modo que diga, no, es lo mismo, hermano, es lo mismo. Y que me diga el otro, bueno, pues entonces bautíceme igual que usted, hermano. ¿Sí me entiende? Ahora, si otro está bautizado en la Trinidad y yo estoy bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y te voy a bautizar en el nombre de la Trinidad otra vez. No, hermano, pues sí. Oiga, pues si por eso me quiero bautizar otra vez, porque quiero que me bautice como usted se bautizó, porque ya entendí que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. No, pero no hay problema, es igual. No es igual, hermano. No es igual. Y sí hay mucha diferencia, hermano. Lo que debemos de entender nosotros, que bautizarnos en su nombre, predicar en su nombre, echar fuera demonios en su nombre. No echamos fuera demonios ni en el nombre de Jehová, porque eso no existe. No echamos fuera en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el diablo se va a burlar de nosotros. Le echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí sí el demonio se sujeta. Amén. Entonces por eso nosotros predicamos ese nombre, hermano. Hoy tenemos doctrina apostólica, hermano. La doctrina que el Señor nos ha enseñado desde anterior hasta hoy en día, hermano. Amén. ¿Sí entendió o no entendió, hermanos? Pues vamos a pararle aquí. Yo creo que ya vimos, y hay muchos pasajes, hermano, la verdad hay muchos pasajes en los cuales podemos ver que sí se necesita el bautismo, sí se necesita, porque es necesario, amén. No es nomás decir, no, hay mucho pasaje bíblico que nos puede, como los que estamos bautizados en Cristo Jesús, estamos revestidos de Cristo, Gálatas 3:27. Si no está bautizado en el nombre de Cristo, pues no está revestido de nadie, hermano. Ahí está revestido de Jehová, pero no del Señor Jesucristo. ¿Cómo ve? ¿Y quién está revestido de Jehová? No estamos revestidos de Cristo, hermano, porque en Cristo tenemos poder. Amén. Dice un versículo más para que vean que sí. Es Colosenses capítulo 2, versículo 12: y sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí estamos viendo, hermano, lo que estaba hablando Pablo. Ahí estamos viendo. Y le voy a una cosa: el bautismo nunca, jamás en la historia, hermano, así como dicen estos hombres, el bautismo nunca está quitando la gracia del Señor Jesús, hermano, porque el mismo bautismo viene por medio de la fe. Aquí lo está diciendo: fuimos mediante la fe, fuimos resucitados mediante la fe, porque creímos en el bautismo, nos bautizamos, morimos y resucitamos mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, no quita la gracia, hermano. Es una mentira del diablo que nosotros hacemos la gracia a un lado por meter que son las obras en el bautismo. Mentira del diablo. Es una mentira del mismo diablo, hermano, para que la gente no se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. Tienen que bautizarse en el nombre, que es sobre todo nombre, hermano, para que haya un perdón de pecados y puedan ser salvos. Ahí hay la autoridad y poder, hermano, por eso somos revestidos del poder de Cristo, hermano, en nuestras vidas. Esa mentira diabólica, hermano, satánica. Usted predique, hermano, usted hable la verdad, usted predique la verdad, predique del nombre, predique del bautismo, predique de lo que es el nombre, hermano. Al diablo odia que usted predique del nombre, hermano. El diablo odia que usted predique del bautismo. El diablo odia que usted le predique a la gente, aunque sea cristiano, del arrepentimiento y de que se arrepienta de sus pecados, hermano. El diablo odia eso. Si usted va a una iglesia, si usted va a un lado, hábleles del pecado, de su maldad, de su pecado. Nada de que Dios es bueno, nada. Dios es bueno para el que le sirve. Dios es bueno para el que le sirve, hermano. Para el que se humilla, para el que se acerca a Él y se humilla delante de Dios. La Biblia dice: acercaos pues a mí, humillaos. No dice: acércate a mí, te voy a bendecir. No, dice: acércate y humíllate delante de mí. Acércate y humíllate. Hermano, nosotros al Señor nunca vamos a llegar. Y usted cree, imagínese el Rey de Reyes, Señor de Señores, que venga el Rey y que yo me acerque: oye, ¿cómo estás? Oye, hermano, me someten los soldados y me degollan ahí enfrente del Rey. Si yo veo al Rey, ¿qué voy a hacer? Mi Señor, mi Rey, me voy a postrar ante Él para que vea mi humillación. ¿Sí me entiende? No voy a llegar acá es bien a todo dar como muchos trinitarios. Ay, mi chullito, llégale, mi chullito. Sí, hijos del diablo.
falta de respeto le tienen al Señor Jesús, hermano. El Señor es Señor de señores, hermano. Él es Rey. A Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. A Él se le da, hermano, todo honor, todo respeto. A Él, hermano, se le habla con respeto. Al Señor se le habla, hermano, con un respeto grande, más grande que cualquier familia, que cualquier hombre, que cualquier persona. Por mucho que ame yo a mi esposa, hermano, respeto más a mi Señor Jesucristo, porque tengo que hablarle, porque lo merece mi Señor. Y otra, no nomás lo merece, hermano, me conviene. Que es lo más importante de nosotros. Nos conviene portarnos bien con el Señor Jesús, hermano. No solamente lo merece, nos conviene, hermano. Amén. Vamos orando, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno, hermano, y muy bueno que es para cada uno de nosotros. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén.